Pero entonces, siguiendo con la programación de ahora, tenemos relacionado también con el Día Mundial de la Salud, en forma especial invitada a una representante de la Oficina Sanitaria Panamericana. Entonces tenemos a la doctora Ana Rivière Ciramont, que nos va a hablar de la importancia del cambio climático y Día Mundial de la Salud. Doctora, tiene usted la palabra con 15 minutos para hacer su disertación y le agradecemos muchísimo su presencia. Bueno, muchísimas gracias a todo el mundo, en particular un especial agradecimiento por parte del doctor González Montero a los organizadores del evento. Él no ha podido participar aquí, pero estoy aquí en su presencia. Y como se ha mencionado justo anteriormente, no quisiera iniciar mi presentación sobre el impacto del cambio climático en las enfermedades infecciosas sin hablar primero del día de hoy, que es el Día Mundial de la Salud, y en el 2016 el tema principal y primordial es el tema de la diabetes. Simplemente para que recordemos, la diabetes es una enfermedad crónica progresiva que se caracteriza por unos niveles elevados de glucosa en sangre. La más prevalente a nivel mundial es la de tipo 2, pero lo más importante y lo más interesante es que a nivel de las Américas, 1 de cada 12 personas está afectada por diabetes, son un total de 62 millones, y es muy importante remarcar que desde 1980 se han triplicado el número de casos de diabetes. Las consecuencias son bien conocidas por la mayor parte de nosotros a nivel de la deficiencia en calidad de vida y el riesgo de muerte prematura, pero es muy importante relevar la importancia que tiene a nivel económico para los sistemas de salud a nivel de los países, que a nivel de las Américas ha representado en el 2014 más de 382.000 millones de dólares. Y evidentemente, para intentar revertir esta tendencia, tendríamos que tomar unas actitudes más saludables en cuanto a la alimentación, evitando alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas y realizando actividad física. Habiendo mencionado el Día Mundial de la Diabetes, voy a iniciar la presentación sobre el cambio climático y las enfermedades infecciosas. Hablaré de los retos globales a los que estamos expuestos, el cambio climático y sus efectos, y el impacto general de las enfermedades infecciosas, también de zoonóticas y de transmisión vectorial, con unas conclusiones sobre la perspectiva en salud pública. Tenemos unas tendencias socioeconómicas que son muy marcadas. Tenemos una población humana que va creciendo. De 6 a 8 billones seremos en 2020, con el consecuente crecimiento en densidad humana a nivel urbano también, e incremento del consumo de proteínas en este periodo de un 25 a un 50%. El incremento también a nivel de las producciones animales, en los últimos 50 años se ha multiplicado por 10 la producción aviar, por 4 la producción porcina, por 2 la producción bovina, debido también a los sistemas de intensificación, crecimiento y densidad animal, modificación de los patrones de los usos de tierra. Tenemos también un comercio mucho más intenso y una globalización muy marcada, con un incremento de un 60% a nivel de toneladas en, por ejemplo, producción bovina del 97 a 2007 y un 44% de incremento en el valor en dólares en esta misma producción bovina. Esto se traduce en cadenas alimentarias mucho más complejas, donde afecta a una multiplicidad de factores que tienen un riesgo de generar enfermedades a nivel alimentario. Tenemos cambios medioambientales con el cambio climático, que hablaremos con más detalle luego, que afecta efectivamente al equilibrio de los ecosistemas, modificando el comportamiento y los patrones de la aparición de los vectores, de las bacterias y de los parásitos y virus y los agentes infecciosos. Y finalmente, como decía anteriormente en la transparencia anterior, en comportamiento humano y los estilos de vida que tenemos. Vamos a enfocarnos en el cambio climático, que es uno de los determinantes de salud, como bien lo ha mencionado el doctor Figueroa, y que tiene efectos directos como el aumento de la temperatura, que derivan después en varias consecuencias. Y uno de los efectos indirectos que se ha mencionado también a nivel de la publicación de salud en las Américas de la OPS-OMS es el aumento en áreas de influencia de enfermedad transmitida por vectores, que afectaría la aparición o crecimiento de enfermedades tipo vectorial, dengue y malaria.
A nivel más detallado, el cambio climático afecta a varios parámetros y en diferentes niveles. El primario, que es el que tiene un efecto de cascada, afecta particularmente la temperatura. El efecto es que este incremento de la temperatura cambia los patrones tanto de vientos como de precipitación y los niveles del mar. Y a nivel terciario, estos mismos cambios en los patrones de vientos, precipitación y nivel del mar afecta los componentes tanto físicos como biológicos como sociales. Esto tiene consecuencias a nivel de la tríada que nosotros conocemos bien de transmisión de la enfermedad, que va del agente al vector a través del vector o huésped y finalmente generando la enfermedad. Afecta justamente a todos estos parámetros y variables que tienen un efecto sobre cada uno de los eslabones de esta cadena. Y efectivamente son todos estos patrones climáticos o determinantes de varios tipos que tenemos que identificar y ver qué consecuencias tienen. Nos enfocamos en los patrones climáticos y aquí particularmente el efecto general en las enfermedades infecciosas se ha visto en los últimos años muy marcado por un incremento de ciertas enfermedades. Por ejemplo, enfermedades emergentes, vemos que un 63% de las enfermedades emergentes en la década de los 2000 representaban zoonosis y también una parte muy importante de incremento en enfermedades transmitidas por vectores. Se puede ver también el riesgo relativo relacionado con las enfermedades infecciosas emergentes en un mapa en el que se identifican las zonas donde hay más riesgo de enfermedades zoonóticas de vida salvaje. Como vemos en el mapa, se ven las zonas en África, en Asia del sureste y también en las costas de nuestro continente. Las enfermedades zoonóticas que no tienen vida salvaje. Después vemos también un incremento del riesgo relativo de enfermedades transmitidas por vectores y la resistencia antimicrobiana. Y todo esto son riesgos relativos relacionados con los cambios climáticos y los cambios de temperatura. Son las probabilidades donde hay más altos, donde pueden haber en el futuro más altos casos de estas 4 enfermedades, incluido la resistencia antimicrobiana. A nivel de las publicaciones, se han visto en 2008 la Wildlife Conservation Society identificó algunas de las enfermedades que se había ya remarcado la importancia del cambio climático en su incidencia y prevalencia y la importancia en que pudiesen incrementar estas enfermedades. Se listan, como ven, en la tabla que está presentada y hay algunas que efectivamente están presentes en el continente americano. Son todas importantes, pero aquí vamos a identificar algunas de ellas. No todas están en el continente, pero todas son muy relevantes en cuanto al efecto del cambio climático y de ciertos otros factores. La más conocida últimamente ha sido ébola, en la que vemos nosotros que debido a la degradación de los ecosistemas por diversos factores climáticos y también la deforestación, que es el efecto de los humanos sobre el ecosistema, se ha generado una interacción mucho más marcada entre los sistemas silváticos, los sistemas domésticos, en particular facilitando el contacto entre murciélagos y primates y después con las sociedades en zonas alejadas. El aspecto socioeconómico obviamente es muy importante y un incentivo de la expansión de la enfermedad a través del consumo y la comercialización de primates y aves silvestres. Tenemos otras enfermedades vectoriales, una de estas presentes a nivel de la región, que es peste, que está muy relacionada también con el efecto del cambio climático, en particular con los efectos del fenómeno del Niño. La literatura tanto de Perú desde el 83 al 98, como en Ecuador en el 98, como en Madagascar en 2015, muestra una relación muy importante y bastante clara entre el fenómeno El Niño y la reemergencia de los casos de peste e incluso un incremento en la mortalidad. Vemos también enfermedades vectoriales como el dengue que se han visto influenciadas justamente por el cambio de ciertos parámetros climáticos,
no solo la temperatura, pero como podrán ver también la precipitación y la humedad relativa. Estos resultados del trabajo que se hizo en Colombia resaltan la influencia de estas variables climáticas en la morbilidad de dengue, y hay similares estudios que recalcan estos mismos resultados en otros países de la región, como en Venezuela, Colombia y Honduras. Tenemos otras enfermedades vectoriales zoonóticas que se ven influenciadas por los efectos del cambio climático. Otro de los ejemplos que se presenta aquí es el impacto de la variabilidad climática en la aparición de leishmania en también la parte noreste de Colombia. Efectivamente, los resultados indican que los cambios en la incidencia, que existen cambios de incidencia de leishmania durante los fenómenos tanto de el niño como la niña, y la variabilidad climática puede tener un impacto importante en la epidemiología de leishmania a través de sus vectores. En conclusión, tenemos evidencias que existe un impacto sobre el cambio climático en enfermedades infecciosas, pero efectivamente harían falta más estudios a nivel de la región de forma sistemática, de forma que permitiese una comparación de resultados y hacer un seguimiento en el tiempo para ver con más detalle cuáles son las implicaciones a nivel del ecosistema de estos vectores, cuán grande va a ser el efecto a nivel de las áreas de presencia de estos vectores, cuánto se van a modificar, etcétera. Efectivamente, hay que también trasladar estos resultados de la investigación en recomendaciones, particularmente para poder planificar y mejorar las estrategias actuales de control de estas enfermedades infecciosas transmitidas por vectores. Estas estrategias de control tienen que tener en cuenta y tomar en cuenta el efecto del cambio climático y tienen que ser y tener un enfoque novedoso en este aspecto. Se han de elaborar aproximaciones más sistémicas, es decir, incluyendo los otros factores que se ven influenciados por el cambio climático y no solo por una cuestión de incremento de la temperatura, sino variables, como hemos mencionado, de la humedad, del cambio a nivel de las precipitaciones o falta de ellas, los cambios a nivel de las mareas y la subida del mar, efectivamente influencian el ecosistema de muchos de estos vectores, con lo que mejorar justamente este conocimiento nos permitiría tener un mejor control y unos mejores planes de control de estas enfermedades. Y finalmente tenemos que subrayar la complejidad y la interacción de todos estos factores, tanto biológicos como sociales, que influencian mucho la aparición de enfermedades infecciosas, vectoriales y otras, y tenemos que ser conscientes de que la manera en la que tenemos que abordar estas enfermedades transmitidas por vectores tiene que ser más actualizada, tener nuevos enfoques, utilizar nuevas herramientas que hasta ahora no han sido utilizadas o se utilizan de forma puntual. Las estrategias que hemos llevado a cabo hasta ahora han sido muy fructíferas en muchos aspectos, pero justamente lo que no tenían en cuenta por no existir de una manera tan remarcada y tan importante eran los efectos del cambio climático. Tenemos que ser conscientes que tenemos que incluir nuevas medidas, nuevas herramientas en estos planes de control de enfermedades vectoriales. Muchas gracias.